3:16, Pablo Macchini. Bueno, es noticia y muy comentada la decisión de Trinidad y Tobago de anunciar una campaña nacional que busca terminar con la inmigración ilegal en ese país. La noticia ha recibido muchísimos comentarios que yo creo que es bueno y saludable matizar, porque se está utilizando esta decisión de Trinidad y Tobago para con ese argumento decir, bueno, pero Trinidad y Tobago no quería aquella sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces sería bueno aclarar algo. En ningún momento nadie en su sano juicio es capaz de criticar o de quitar al Estado dominicano su soberano derecho de definir una política migratoria, siempre y cuando la ejecución de esa política migratoria se haga a partir de los fundamentales de respetos a los derechos humanos de los ciudadanos. Cuando aquí se ha creado y se creó toda esta crisis del tribunal a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, lo que había era una posición diferente. Era un grupo de ciudadanos dominicanos que iban a quedar en una situación de injusticia. E incluso se habló de apatridia, lo que no es del todo correcto, pero sí había en ella, y en esto lo salvó el presidente de la República y su ya histórico decreto, sí había la lectura y la aplicación de esa sentencia. En esa sentencia había una práctica discriminatoria hacia ciudadanos dominicanos o ciudadanos haitianos radicados en la República Dominicana. Lo que está haciendo y se ha decidido hacer Trinidad y Tobago es lo que debería hacer el Estado dominicano si la economía dominicana no girara en torno a la mano de obra legal o ilegal de los ciudadanos haitianos en la República Dominicana. En el centro de este problema, y lo hemos dicho otras veces, está el que en la República Dominicana sectores tan importantes como la construcción o la agropecuaria, la agricultura y prácticamente todos los sectores, pero sobre todo hay 2-3 sectores donde son imprescindibles, porque una situación difícil que se ha presentado en la República Dominicana es que la rentabilidad del tejido productivo depende, subrayo de depende, de la mano de obra ilegal, indocumentada y por consiguiente barata y sin derechos laborales. Ahora, el Estado dominicano, a partir de la sentencia del tribunal, hubo aquel decreto presidencial valiente, decidido, correctísimo. Entonces, el Estado dominicano, y eso lo habíamos hablado aquí, es a partir de la aplicación de ese decreto y este proceso de regularización que el Estado tiene el mejor momento para decir, señores, dimos 6 meses y ahora 3 meses más para que se regularizara todo el mundo. Los dominicanos que por un error o por mala fe o por lo que sea no eran considerados dominicanos y se les negaba sus documentos de dominicanos, gente nacida aquí, y a todos en sentido general dentro de ese paquete que no menos de 24 o 25 mil personas. A partir de esa decisión, ese proceso de regularización que va a durar 9 meses, es el instante excelente, el mejor de los instantes para que el Estado dominicano haga lo mismo que está haciendo Trinidad y Tobago. Ahora, no lo va a hacer el Estado dominicano. ¿Por qué? Porque las potencias extranjeras presionan a Danilo Medina. No, como me escribió alguien en Twitter, no son las potencias, no es el socialimperialismo soviético ni el imperialismo yanqui. No. Es el tejido empresarial dominicano que en parte depende de esa rentabilidad y poder cambiar el vehículo y comprar el apartamento, depende de la sobreexplotación de una mano que es sobreexplotada y no tiene derechos por indocumentada y por ilegal. Entonces,
qué bueno que Trinidad y Tobago hizo esto. A ver si entonces el departamento, la Dirección General de Migración hace lo mismo. Aquí no tenemos que darle trabajo a los dominicanos en un país donde creo que anda por el 19% el desempleo y por encima del 50% entre la juventud el desempleo. Vamos arriba. ¿Por qué no se hace? Porque eso, perdóneme, los apartamentos van a costar por lo menos un 30%. No es lo mismo una mano de obra indocumentada. 30% más caro. Un 30% más caro. No es lo mismo sembrar cualquier rubro agropecuario, agrícola, y que la mano de obra, esa finca de arroz, te la trabaje un ser humano sin derechos, indocumentado, y al cual tú basta con llamar a un sargento, dale 4 cheles y se aparece en la camiona y se lo lleva de aquel lado. No. Vamos arriba a partir de esta propuesta de Trinidad y Tobago para hacer esto en su territorio. Vamos a hacerlo aquí. Se organizan unos campamentos bien organizados, bien decentes, y se hace una cruzada. Vamos al Haití chiquito, con respeto, no hay que ametrallar ni entrarle a bofetadas a nadie. Buenos días. ¿Usted tiene, por favor, permiso de residencia en este país? ¿Está en un proceso de regularización? No. Pues por favor, venga. Ahora, con un debido proceso. Entonces, creo que es una gran oportunidad para hacer algo que aquí casi todo el mundo apoya, salvo el problema, insisto, en que la economía dominicana ha llegado a un punto, y eso tiene que ver, ese es otro tema, otro día hablaremos de eso, tiene que ver con el narcotráfico, con la corrupción, con el lavado de activos y con la prostitución. Ha llegado un momento donde la economía, lamentablemente, de República Dominicana, la economía depende de ese tipo de mano de obra. De acuerdo contigo, Pablo, solo haciendo la observación que ni siquiera es necesaria una cruzada nacional. Bastaría simplemente la voluntad institucional, es decir, del Estado Dominicano, de hacer cumplir las leyes que regulan la materia, específicamente la migración ilegal. Porque aquí existen evidentemente normas legales que le dan potestad al Estado Dominicano, sin incurrir en ningún exceso, de regular la presencia de extranjeros indocumentados en nuestro país. Y basta con que exista la voluntad. O sea, no hay que comenzar una batida, no hay que comenzar una gran acción que movilice al país entero. Basta que el Estado Dominicano primero disponga las medidas necesarias para garantizar la integridad de la frontera. Una frontera casi totalmente desprotegida, por donde cualquier persona puede cruzar en dirección de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y lógicamente se requiere que el Estado Dominicano establezca mecanismos de control a través de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que probablemente no las necesitamos en el número actual y que probablemente no están siendo bien utilizadas para garantizar la soberanía nacional. Y los asuntos de frontera evidentemente constituyen un asunto de soberanía nacional. Pero ustedes saben que el número de vigilantes, es decir, de miembros de las Fuerzas Armadas que constituyen el CEFRON, es decir, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, no rebasa el número de agentes que tiene el Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro de Santo Domingo. Óigame, eso da una idea por dónde andan las prioridades y por dónde anda la visión del Estado Dominicano respecto al problema de la seguridad de nuestra frontera. Le asigna desde el punto de vista de la cantidad de recursos humanos y probablemente yo pienso que menos recursos desde el punto de vista económico al cuerpo especializado que cuida el Metro de Santo Domingo, que el que cuida todos los 380 kilómetros de extensión que tiene la frontera entre la República Dominicana y Haití. No es solo en cantidad de hombres y mujeres que componen esos cuerpos, Luis. También es un tema de presupuesto y de recursos. La seguridad del metro cuenta con 3 veces más recursos económicos
y materiales, tecnología, computadoras, cámaras y demás. Eso es importante, que lo ¿no? que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, que está para vigilar más de 300 kilómetros de frontera inhóspita en algunos puntos. Y no, con no es que está mal el metro, es la frontera. Es la frontera que está mal. Claro. O sea, no es que el metro no lo necesita. No, claro. Y lo que pasó recientemente te habla de la necesidad de tú tener ahí una seguridad especializada y formada. El tema es que uno tiene que hacer la comparación porque lo de la frontera es un abuso. Es un abuso. Tú tener ahí a hombres y mujeres con escasa formación, con bajos ingresos, trabajando en un trabajo tan delicado. Entonces, hoy que se está discutiendo el presupuesto, resulta y viene a ser que los diputados, muchos han adelantado que no van a votar, porque, por ejemplo, el tema de los recursos asignados a la Junta, el tema de los recursos asignados a ciertas obras provinciales, pero el tema de la seguridad fronteriza no es un tema. Entonces, a ellos les preocupa lo que hace República Dominicana en materia de inmigración, pero es pura teoría. Es pura teoría, porque en términos prácticos, desde el Congreso se hace poca cosa para tener una política migratoria real, e inclusive desde el Poder Ejecutivo. Lo que está haciendo Bahamas, además de lo que está haciendo Trinidad y Tobago, es que nos quedan muy cerca. A uno le duele en el alma. En Bahamas, aún tú estés legal, tú tienes que andar con tu pasaporte 24/7, como una manera de tener un control efectivo. Y si eres extranjera y tu hijo nace allá, no le dan residencia ni nada parecido, y nacionalidad, claro que no. Le dan un permiso de estadía temporal hasta tanto ese jovencito sea mayor de edad y opte por residencia de trabajo. Pero todo eso, por duro que sea, ocurre en el marco de unas normas ya establecidas, que es lo que a nosotros nos hace falta. Ahora, con todo el respeto de lo que plantea Pablo y a nivel que acaba de precisar, el tono de la señora primera ministra de Trinidad y Tobago de aquella vez, muy alto, muy acusador, muy fiero, y el tono del ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad, Pablo, resaltaba que en torno a normas y cuidando los derechos de los ciudadanos. Pero ocurre que yo no sé si exactamente será eso. En Bahamas van a ser redadas en los centros escolares. Yo no creo que eso sea respeto a los derechos de la gente. El tono del ministro de Seguridad vincula a los extranjeros al delito, al aumento de la criminalidad. Él dice, no hay discriminación, pero coincide el aumento de los extranjeros con el delito y tenemos que combatir la criminalidad. No hay discriminación, lo está imputando de delincuentes. Más grave que, quizás más grave que nosotros. Sí, el segmento dice él, me parece un poco algunos discursos. Dice él, los inmigrantes ilegales están utilizando el sistema educativo, de salud y la oportunidad de empleo. Sí, el tema. Y dice también que tiene que ser legal. Después que vence el plazo, a comienzos de enero, todas las personas que no han sido regularizadas, estaremos haciendo una campaña masiva. Iremos casa por casa. Y cualquier persona que esté aquí legalmente, le enviaremos de vuelta a su casa. Casa por casa. Es un tono, ese es un tono muy agresivo. Muy agresivo y de no respeto a los derechos que ellos estaban reclamando para los extranjeros residentes en República Dominicana, sobre todo el tono de la ministra de Trinidad y Tobago y después del señor González. Un tono muy acusador. Nosotros, es un apartheid, es una barbaridad lo que tenemos aquí. A lo que se sumó en el tono el presidente Martelly. El presidente Martelly, que tiene pendiente unas elecciones, uno de los derechos fundamentales de la gente. Y nada pasa, y las aplaza, que hay que cambiar una parte del Congreso, y las municipales, y las aplaza y nada pasa. Además de violaciones de todo tipo, comenzando por el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la documentación.
y un largo etcétera. Y un largo etcétera. A la documentación, que no quieren documentar a su gente y obstruyen la decisión del gobierno dominicano, que por primera vez, y yo siempre resalto eso, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional y este gobierno han asumido el tema de forma frontal. Hay contradicciones, hay cuestionamientos, han asumido el tema con una solución, una decisión del Tribunal Constitucional, una ley, un reglamento, ha asumido el tema. Después de todo eso y que Haití saluda la ley, obstruye la ley y sacando beneficio económico de eso, bueno, pues hace 2 días dice el gobierno haitiano que espera que acojan la decisión de la Corte. La Corte está echando por tierra no solo la decisión del Constitucional, es la ley, es la Constitución Dominicana, que Martelly y el embajador haitiano dijeron respetar, y es la ley y el reglamento que ellos celebraron y pidieron colaboración. Entonces, que quedan callados, como siempre, muy sinuosos, y sacan de la gaveta y dicen, esperamos que se acojan a la Corte. No, sí, no se puede actuar con tanta irresponsabilidad. Además, estamos en unas negociaciones comerciales, empresariales, con muy buena voluntad, y yo he hablado con empresarios y comerciantes que están en ese esfuerzo, porque es negocio, y es negocio para los dos. Y hay un gran esfuerzo por entendimiento, más allá de los discursos de los políticos y de los congresistas, y de la gente que está en los medios activando en la controversia. Pero aún así, fuera de la controversia de la corte, ley, etcétera, etcétera, los gobiernos dominicanos y haitianos están teniendo un diálogo muy fluido, sí. Y el sector privado, como refieres, también. Correcto. Mucho más. Pero a eso voy, pero quería resaltar algo, Yolanda, en ese contexto, Haití todavía tiene la restricción sanitaria a los pollos y huevos. Así es. Entonces no hay una actitud a un país que puede haber violado históricamente derechos de ciudadanos que vienen de aquel país o descendientes de ellos, pero los acoge. ¿Tú entiendes? Vamos a entendernos y señalar los errores o violaciones a la ley, pero que se note una buena intención del entendimiento. Haití auspicia la partida y de novelista, el periódico haitiano lo hizo de manera abierta, de que 200,000 o 300,000 salgan a colocarse en otros lugares del mundo, básicamente en República Dominicana, que es lo más cerca. Entonces, si usted auspicia eso, vamos, aunque sea, a actuar de manera franca, en una conversación, cuando hay una buena voluntad de un gobierno que asume la responsabilidad de otros tantos que nunca dieron un paso de forma responsable, y de las instituciones dominicanas que están haciendo el esfuerzo por regularizar y regular la situación. Entonces, usted tiene también que hacer su esfuerzo, pero actuar de manera sincera, porque es una doblez y ese mirar a otro lado y esa actitud sinuosa. De hecho, solo apuntarte, Cristian, que a propósito del tema de Bahamas, el sábado Haití llamó a su embajador planteándole que era inaceptable. No, con mucha. Ellos no hablan de Bahamas como hablan de Dominicana, para nada, pero llamaron al embajador, correcto, dijeron. A consulta. Mientras tanto, Yolanda tiene una información. Sí, mientras todo este debate se está produciendo, ya empiezan entonces las reacciones contra el chico malo o los chicos malos, entiéndase, el Estado Dominicano. El gobierno de Uruguay, a través de el Departamento de Comunicación e Información Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya produjo una reacción frente a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional y dice: el gobierno de la República Oriental de Uruguay lamenta la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana de declarar la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrito en el año 1999 por el entonces presidente de ese país, Leonel Fernández. Esta decisión podría tener consecuencias
jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos, al privar de efectividad a los instrumentos del sistema respecto a este país. Uruguay reafirma su posición tradicional de firme respaldo del sistema interamericano de derechos humanos y el funcionamiento de sus dos órganos principales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al constituir ellos una garantía para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En tal sentido, representan instrumentos esenciales para la protección de los derechos fundamentales en nuestro continente, así como también una fuente normativa que ha inspirado y fortalecido los sistemas nacionales de protección a nivel regional. Montevideo, 11 de noviembre del 2014. República Dominicana, si yo fuera presidente, lamenta que Uruguay apruebe el consumo de la marihuana, siendo una droga de inicio y que muchos médicos han demostrado que provoca daños cerebrales. República Dominicana sigue apegada a las investigaciones que dicen que debe combatirse todo consumo de drogas narcóticas y lamenta que el gobierno de Uruguay estimule el consumo entre sus jóvenes y que aliente a los de otros países a tomar ese camino tan nefasto y que tanto daño ha hecho. Pero los argumentos de Uruguay son pesados y razonables. Son opiniones de Uruguay. Oigan, son pesados y razonables. Está defendiendo un sistema de apego y de respeto a la vigencia de los derechos humanos en la región. Una opinión. El tema es, Cristian, que esto que tú acabas de decir es una opinión tuya, que yo puedo estar incluso de acuerdo o no, mientras que lo que leímos es una posición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, tuiteado por su canciller. Cuando lo digo, Yolanda, el fondo de esto es el respeto a las decisiones, a las decisiones. República Dominicana no se mete en que Uruguay decida consumir drogas, marihuana. Pero bien podríamos meternos. ¿No entiendes? Pero bien lo puede lamentarlo, aunque sea. Perdón, una decisión interna de Uruguay. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, todavía no se aplica el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, facultado por la Constitución que aprobamos los dominicanos, tomó una decisión, interpretó algo que le sometieron. Y el gobierno dominicano, en función de que su presidente juró respetar y hacer respetar la Constitución, dice que eso lo va a aceptar, que lo va a respetar. Punto. ¿Tú entiendes? Entonces, hay opiniones, pero de repente llueven miles de opiniones. Y yo reitero, es una decisión de Uruguay. Haití tiene problemas con las elecciones, 2 años y pico. Yo no le he escuchado la posición de Uruguay, que creo que era que tenía la intervención de ONU, estaba a la cabeza de la intervención de ONU. Era la cabeza de una intervención que no ha servido y consume $500 millones al año. Y llevó el cólera. ¿Qué han hecho? Y el cólera y toda la vaina. Pero entonces es la manera tan disímil, o sea, de aplicar y de decidir. Qué rápido. Una decisión, perdón, Pablo, del Constitucional Dominicano, que el gobierno dice, yo acepto lo que dice mi Constitucional, como lo hace el español y como hacen otros. Y el gobierno de Obama con las decisiones de la Corte Suprema Norteamericana. Mira, yo creo que aquí lo que hay es el error del gobierno de Uruguay está en la vía. A mí me llegó esto ni siquiera por Twitter. Me llegó, ni siquiera por Twitter. A mí me llegó vía WhatsApp. O sea que es más directo todavía. Quiere decir que esto, y de un teléfono dominicano, es decir que esto, el ministerio, la embajada lo ha enviado por lo menos me imagino que a algún grupo de personas. Le interesa difusión. Exacto. Entonces, en esto creo que la actitud, la posición del gobierno de Uruguay, que me parece correcta, sería correcta o más correcta cuando llegue el momento de una reunión de los miembros de la OEA y se vaya a tocar este tema. Entonces, a lo interno se pide una opinión y el gobierno de Uruguay
expresa estas ponderaciones que me parecen muy correctas, muy razonables, yo estoy de acuerdo con ellas. Lo que me parece excesivo, ¿por qué aún ponerlo al mundo vía Twitter e incluso hacerlo llegar a un grupo de, me imagino que personas públicas o comunicadores o políticos o lo que sea, no sé a cuánto se nos envió? Entonces, creo que más que la posición es el momentum primero y el medio, porque esa es una posición para discutir a lo interno. Porque es campaña. Vamos a ir a la gente, Mauricio.